Nuestro querido Dios, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa de oración en este lindo día de sábado. Gracias por las bendiciones en la semana, por las actividades, los estudios, los trabajos. Gracias por tu cuidado a todo instante. En este sábado traemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, sobre todo nuestro deseo de adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Que tu palabra, al ser abierta y al ser comunicada, nos enseñe y nos convenza para hacer tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entonar con alegría, como corresponde a este himno, el himno número 1, Cantad alegres al Señor. Nos arrodillamos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque este sábado podemos venir a tu casa de oración, reunirnos juntos como hermanos para alabar tu nombre, para cantar, para estudiar de tu palabra. Gracias porque sabemos que como has prometido en tu palabra estarás con nosotros. Tu promesa es firme y nos acompañas esta mañana. Te queremos pedir especialmente una bendición especial por el pastor Adolfo Suárez, que va a impartir, que va a abrir y que nos va a comunicar tu mensaje esta mañana. Ayúdanos a que estemos atentos a escuchar tu voz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a los diáconos que pasen a recoger nuestros diezmos y ofrendas.
sábado? ¿Todos bien? Perfecto. Yo también. Me alegro de veros. ¿De qué voy a hablar hoy? Muy bien, de algo. Sí. Anda, que le ha sudado la lengua para decirlo. Muy bien. ¿De qué suelo hablar yo? Va, más fácil. De animales, muy bien. Sí, señora, ¿ves? Una que está despierta. Puntos para ti. Muy bien. No, es broma. Vale, vamos a hablar de las hormigas. Muy bien la proyección, si la ponemos ahí. Las sorprendentes hormigas. ¿Os gustan las hormigas? Vale. Hay dos fans de las hormigas. ¿A vosotras no? ¿Os dan miedo? Claro. Las rojas. Ah, pues están en las... Muy bien. ¿Por qué te dan miedo las hormigas? ¿Por si te muerden? Pues todas no muerden, ¿lo sabías? No todas las hormigas muerden, pero a lo mejor te dan cosquillas si se te suben por la ropa. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las hormigas, que aunque no lo parezca tendrá que ver algo con el tema de esta mañana, ya lo veréis. Mirad esta película. Mirad cómo trabajan las hormigas. Es un corto, ¿eh? Mirad un gusanito ahí que está ya pues en otro barrio, digamos. Y las hormigas hacen una cadena, se agarran unas a otras para arrastrar esa lombriz que pesa lo suyo. Y lo ves a menudo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, trabajan juntas, empujan todas. Es muy curiosa esta película, porque vemos cómo están haciendo una fuerza tremenda unas con otras. Las hormigas trabajan juntas, y eso es algo muy interesante. Hay varias clases de hormigas. ¿Sabías que los argentinos tenéis una hormiga? Denominación de origen. La hormiga argentina, esta es originaria, bueno, y también de Brasil, de Argentina y Brasil, pero se la llama la hormiga argentina. Pasó a Estados Unidos porque es una hormiga viajera. ¿Sabéis cómo viajan las hormigas? ¿A quién se le ocurre? En barco, en avión, claro. Las hormigas se meten en el equipaje, en los bultos que trasladan de un país a otro, en el tren. Y no solo viajan hormigas, viajan otros insectos y otros bichines. Entonces, en 1890 estas hormigas viajaron a California, Illinois, Maryland, Missouri, Oregón, Washington. Ahora están en varios estados en Estados Unidos. Comen carne, huevos, aceites, grasa y en general un poco de todo. Así que no tienen problema de dieta y no engordan, cosa que habrá que preguntarles cómo lo hacen. La hormiga carpintera. ¿Por qué? Porque hacen sus colonias ¿dónde? En troncos de árboles o donde haya madera. Casi como la carcoma, Quiero decir que parece que hay algunos que llevan la fama y otros cardan la lana, pero esta hormiga también es capaz de destruir un mueble si se lo propone. Pueden producir hasta 2.000 trabajadoras, que no son pocas hormigas, así que son colonias grandes. Comen insectos, grasas, carne, alimentos azucarados, néctar de plantas, pero no transmiten enfermedades, que esto es importante. Esta tiene otro color que la otra, ¿habéis visto? Tiene otro color que la otra. Luego están las hormigas caseras que le llaman olorosas. ¿Sabéis por qué? Porque cuando las pisas o las aplastas hacen un olor. No es un olor muy agradable, ¿vale? Estas son las hormigas que más tenemos por aquí. Y son simpáticas, ¿verdad? Las puedes subir a un dedo y difícilmente te van a molestar. Pero son oriundas de Estados Unidos. Pero las colonias donde viven, fijaos, hasta 100.000 hormigas puede haber en una colonia de esta clase de hormiga. No son perjudiciales para nuestra salud, pero contaminan los alimentos. ¿Ves? Comen insectos muertos, dulces azucarados y les podríamos llamar hormigas meloneras, porque les gusta comer melón. Luego está la hormiga de fuego, cuidado. Esta sí que hay que tenerle cuidado, porque hacen hormigueros que son como montañitas. ¿Habéis visto alguna vez hormigueros que son como montañitas? Pues muy peligrosas. Si veis un hormiguero de esos, sí, muy bien, muy bien. Si pican, duele y además la herida puede ser muy molesta e infectarse. Hacen nidos de este tipo y si, esto es algo que no sé si sabíais, lo habéis visto seguro, luego veremos un pequeño vídeo. Si el agua entra en el nido, ¿sabéis lo que hacen? Para no ahogarse, unirse unas a otras y formar una gran pelota y flotan. Así que se organizan en balones. Sí. A veces hacen balsas también. No solamente hacen una bola y flotan, sino que hacen una gran balsa, se unen unas a otras y se alimentan de vegetación, pero más vale no tenerlas cerca porque pueden ser muy peligrosas. Hormiga del pavimento. Esta crecería aquí en la iglesia, debajo de las losas o en la calle, donde hay una grieta, donde hay un agujero, por allí pueden meterse. Y hacen sus hormigueros debajo de sitios así. Y son de la mitad oriental de América del Norte.
Fijaos, entre 3.000 y 4.000 miembros suele tener, no es tan numeroso como aquella que hemos dicho antes. Comen de todo también, grasa, insectos, vivos o muertos, melón también, miel, pan, carnes, nueces y queso. De manera que, ¿habéis visto alguna vez hormigas en casa? Claro. Yo a las hormigas que vienen a casa a buscar comida las llamo Dora la exploradora. Siempre mandan a Dora y Dora encuentra la comida, deja un rastro, además un rastro que ellas huelen. Y entonces ya se marcan el camino y vino una y luego viene otra y viene otra. Y seguramente en casa alguna vez habréis visto una hilera de hormigas, las tienes que seguir a ver de dónde han salido. Pero porque les gusta comer un montón de cosas. No son malas para la salud, pero contaminan lo que tocan. Así que luego están estas que son muy simpáticas, las hormigas cortadoras de hojas. ¿Habéis visto alguna vez alguna hormiga con una hojita, cargando una hojita enorme que han recortado? Ellas cultivan en el hormiguero un hongo muy concreto que les protege de plagas y de enfermedades, bacterias y tal. Y vienen colonias, esta sí que es tremenda, de millones de individuos. Son las hormigas que más se extienden. Y aunque podrían considerarse una plaga, no lo es, porque ellas equilibran el ecosistema. Son una hormiga muy interesante. Y están organizadas socialmente. Tienen reinas que pone miles de huevos diarios. Miles de huevos diarios. Tienen obreras y tienen hormigas soldado también. Y cada hormiga, mira, son millones, pero cada hormiga tiene un trabajo específico. Nadie está sin hacer nada y todos tienen algo que hacer. Esta es la más simpática. Bueno, simpática, no sé, pero es divertida. Porque llamarse Drácula... ¿Habéis oído hablar de la leyenda del famoso...? No es de Transilvania, por cierto, esta hormiga, no os preocupéis, no tiene nada que ver. Pero fue descubierta hace pocos años, en el año 2001. Bebe la sangre de las crías, por eso se la llama la hormiga Drácula, pero no las mata. Solo las pone en marcha, las cultivan las crías, luego beben un poquito, tienen 10.000 obreras, son de Madagascar y viven en troncos podridos o en la hoja que cae en el suelo, ahí debajo de la humedad y donde está un poco... ¿Qué cosas son interesantes de las hormigas y qué tienen que ver con nosotros? Mira, todas hacen algo útil para los demás. ¿Veis ahí la foto? ¿Cuántas hormigas se han unido para hacer un puente? Este puente a veces lo hacen cuando el nido se inunda y entonces salvan las distancias que les permiten no ahogarse o no ser arrastrados por el agua. Pueden sacrificarse por las otras hormigas. Hay una especie que se llama ahí, que la tenéis a la derecha de la foto, esas de color rojito. Hay 10 hormigas que por las noches salen afuera, sellan el hormiguero y protegen a las demás. Dentro del hormiguero pueden haber miles de hormigas y ellas se quedan fuera, expuestas a que algún depredador las cace. Todas las noches hay 10 hormigas valientes, bueno, valientes lo decimos nosotros, ¿no? Pero ellas lo tienen aprendido, están muy organizadas. Siempre hay 10 que sellan el hormiguero y protegen a las demás. Es muy interesante. Se juntan para fabricar cosas. Hay cosas aquí que son muy humanas, son muy humanas. Si hay una inundación, como decíamos antes, hacen una balsa, hacen un puente o forman una bola para que flote. Cumplen todas con una tarea asignada, aunque eso les haga caer en las fauces de un depredador. Si una hormiga tiene que estar fuera recogiendo algo, aunque haya algún enemigo cerca, lo va a hacer. Pobrecita, no pasa nada. Ahora la mamá la atiende. Cuando hay un ataque al hormiguero, si los enemigos hacen bajas importantes en las hormigas soldado, las hormigas que crían a las larvas intercambian el papel y salen afuera a pelear. Así que es una sociedad que intercambia a veces responsabilidades y eso es muy interesante. Una hormiga obrera, esto lo conocéis un poquito más, levanta de 5 a 10 veces su propio peso y puede arrastrar objetos de 20 a 50 veces más pesados que ellas. Si nosotros fuéramos hormigas, seríamos Superman, pero no tenemos esa capacidad. Ahora, a mí hay un personaje de la Biblia del que nos va a hablar esta mañana el pastor Adolfo Suárez, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue otra hormiga que trabajó para toda la colonia, lo hizo de manera aparentemente solitaria, pero él trabajó ¿para quién? Para Jesús. Y intercambió el rol. En un momento fue muy importante y luego pues pasó de ser importante a pasar desapercibido. Así que no olvidéis este detalle de las hormigas. Y ahora veis el último vídeo, está sacado de una publicidad, pero es un vídeo, es una animación, es muy simpática. De cómo las hormigas trabajan juntas, se unen cuando hay un peligro y colaboran. ¡Ay, el oso hormiguero!
increíble cómo se organizan las hormigas para ayudarse, para protegerse. Es una situación muy simpática, ¿no es cierto? Así que trabajar en grupo siempre es bueno y es una lección que nosotros podemos recordar. Siempre pensar en hacer algo por otro y en asumir las tareas que se nos asignan sin parar. Muy bien, gracias niños por la atención. Recordad a las hormigas. Intercambio roles, el contador de las historias, ahora el pastor que da la bienvenida a toda la iglesia, a todas nuestras visitas. ¿Cuántas visitas tenemos esta mañana que no suelen frecuentar esta congregación? Bienvenida, más, bienvenida, bienvenidos. ¿De dónde venís? Ah, ahí también. ¿De dónde venís? ¿De España? ¿De otro lugar? ¿De cerca? ¿De lejos? ¿De Castellón? Bueno, sí, son visitas igual. ¿De dónde? Allá otra mano se ha levantado. Muy bien, bienvenidos. Queremos que os sintáis como en casa. Esta es la casa del Señor, siempre abierta a todo el mundo. A visitas y a hermanos, a conocidos, a desconocidos, a personas que nos ven por primera vez. Y estamos muy contentos de compartir este momento con vosotros. Hoy además tenemos a 3 personas que para nosotros es importante que nos visiten. Néstor Petruc, a mi izquierda, que es vicedecano de la facultad, al pastor Adolfo Suárez. Quiero decirle, hermano, que su nombre despierta aquí mucha simpatía. Le diré por qué. Cuando yo digo, viene a predicar hoy el pastor Adolfo Suárez, dicen, ¿Adolfo Suárez? Hubo un político aquí en la transición española muy querido, pocos políticos son queridos, pero Adolfo Suárez, con él vivimos un momento de transición de la dictadura a la democracia, y fue un político que ha dejado huella de manera muy positiva. Así que su nombre, hermano, despierta simpatía, pero será Néstor Petruc quien lo va a presentar luego. Y tengo también a mi derecha un viejo conocido ya, no por edad, sino porque lleva tiempo entre nosotros, a Nelson Salgado, que es el decano de la facultad. Así que estamos muy contentos que esta mañana estén con nosotros para compartir la palabra que el pastor Adolfo Suárez tendrá en un momento. Quiero anunciaros también algo menos agradable, y creo que ahora es un buen momento, estamos todos aquí concentrados. La mamá del pastor José Antonio Ortiz falleció esta semana, fue enterrada ya, sabéis que ya tenía 102 años, si no me equivoco. Es de esas personas que uno quisiera que no se fueran nunca, de hecho nadie queremos que se vayan nuestros seres queridos, pero a Ángela pues la recuerda como una persona que casi brillaba. Yo creo que si le damos un par de alas, a Ángela la situamos ya en el reino de los cielos. Una buena persona, deja un recuerdo muy entrañable en su familia, en todos los que la han conocido. Así que ha sido una despedida en parte triste, pero muy confortada también, muy consolada por la presencia del Señor. Y desde aquí queremos también manifestar a la familia nuestro cariño, nuestro respeto, nuestras oraciones que les acompañarán y la esperanza, porque la esperanza siempre es una alegría. Nos da una forma de ver más allá de lo que tenemos delante. Muy bien, y ya ahora vamos a dar parte al coro para que tenga la intervención especial.
esta mañana. Quiero presentar al Pastor Suárez. Es una verdadera alegría tenerte aquí con nosotros. Tengo que decir que cuando pensamos en una iglesia que es su primera vez en España, así que por favor tratamos de darle una buena impresión, ¿vale? Nos esforzamos. Cuando pensamos, la primera vez en España, digo, bueno, vamos a buscar una iglesia para que puedas visitar, y pensamos directamente en esta. Queremos deciros que estamos muy contentos de que nos hayáis recibido, y yo creo que es una alegría también recibirte a ti, Adolfo. Él es pastor, es educador, se ha movido toda su vida en el área de la educación teológica, y ahora, no vamos a sacar su currículum, pero ahora él es el responsable de los seminarios teológicos de latinoamericanos de la división sudamericana. Él es el responsable de coordinar toda la educación teológica, todo lo que estudian los pastores en toda Sudamérica. Es un verdadero privilegio tenerte aquí con nosotros, y muchas gracias. Buen día, queridos hermanos. Es una alegría estar acá. Me siento muy bien en España por primera vez estando. Y feliz porque en el aeropuerto ya me recibieron con mi nombre, Adolfo Suárez. Y luego en Toledo me llevaron a pasear y no sabía que yo tenía un hotel Adolfo Suárez también. Y paseando por Madrid, en diversos momentos, tienda Suárez. Realmente me siento como en casa. En mis momentos cuando era un jovencito de 14 años, aprendí un poquito a tocar la guitarra para alabar a Dios. En casa, con mis hijas y con mi señora, nosotros valoramos mucho la música y por eso nos gusta mucho alabar a Dios. Quiero cantar un himno que se llama Razón de Vivir. El poeta dice: razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste los brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén.
Muy bien. En el Brasil, en Sudamérica, nosotros tenemos, en la formación pastoral, tenemos 8 seminarios. Cerca de 2.400 alumnos en esos seminarios, poco más de 200 docentes. Y la división sudamericana está en 8 países. Y tenemos 4 seminarios en Brasil, y tenemos un seminario en Bolivia, un otro en Argentina, un otro en Perú, y en otros tenemos en Chile. Nuestra realidad es un poco distinta de estas tierras. La iglesia tiene muchos desafíos también, como tenemos acá, y la formación pastoral es una de las prioridades que nosotros tenemos en la división sudamericana. Yo creo que el seminario más pequeño está en Chile, con cerca de 180 alumnos, y el más grande está en Brasil, UNASP, San Paulo, con cerca de 500 alumnos. Y cada uno obviamente tiene sus desafíos, sus dificultades. Como el pastor Néstor dijo, yo trabajé toda mi vida directamente en la educación teológica, ya hace 25 años, y es una alegría poder participar en la formación de los líderes que van a dirigir la iglesia en el presente y en el futuro. Y por eso les traigo saludos de nuestra división. Yo soy un boliviano que vive en Brasilia, ya hace 30 años. Y en los últimos 4 años en la sede de la división, haciendo ese trabajo que es un desafío, y todo siempre pensado para la honra y gloria de nuestro Dios. Aquí ya tenemos los mismos desafíos, mantener a la iglesia trabajando y nosotros trabajando juntos en la misión. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes algo que tocó mi corazón. Cada uno de nosotros tiene su manera de estudiar, de tener su reflexión personal todos los días. Yo también, como ustedes, tengo mis mañanas siempre temprano, mis momentos de devoción con Dios. Y normalmente mi rutina es muy sencilla. Leo la palabra de Dios, todos los días sigo el proyecto Reavivados por su palabra. Hoy fue Deuteronomio capítulo 2, entonces yo leo eso, medito. Tengo un cuaderno donde yo escribo algunas cosas como reacción a mi lectura. Enseguida leo la meditación, el devocional del día. Después leo el folleto de la escuela sabática. Y finalmente termino mi momento devocional leyendo un libro de Elena de White. Y ya hace algún tiempo estoy leyendo de nuevo el libro El deseo de todas las gentes. Es un libro espectacular. Quien no lo ha leído, le sugiero que lo lea. Yo ya lo he leído en otras ocasiones, pero de esta vez lo estoy leyendo, meditando y estudiando cada palabra que aparece. Casi como una hermenéutica, encontrando el significado, leyendo, pensando, meditando, y leo una página 2 por día, no más que eso, para poder realmente leer con calma. Hace algún tiempo estaba leyendo este libro y encontré un capítulo, el capítulo 10, llamado La voz que clama en el desierto. Y yo leyendo siempre con el corazón de un estudiante, de alguien que quiere aprender para vivir mejor. Y ese capítulo me llamó tanto la atención que yo pensé, no puedo quedarme para mí con esta riqueza de este capítulo. Y lo transformé en un pequeño sermón que quiero compartir con ustedes. Mi objetivo en este sermón es hablar un poco de las características de este hombre impresionante, que el pastor ya lo mencionó, Juan el Bautista. Un hombre tan importante, tan impactante, que él puede ser un modelo. Claro, además de Jesucristo, que es nuestro modelo principal, Juan el Bautista puede ser un modelo tremendo para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes, y empezando este momento devocional del sermón con la lectura de Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 80. Lucas capítulo 1, versículos 76 a 80. Hablando de justamente Juan el Bautista. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás adelante en la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía, está hablando de Juan Bautista, claro, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares de desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es impresionante
esta persona, Juan el Bautista? El versículo 80, claro, ustedes notan, habla de los años antes del inicio de su misión, como aquel que prepararía el camino del Señor. Y leyendo ese capítulo que les mencioné del libro de Sea a todas las gentes, al final del capítulo 10 encuentro esta cita impresionante. Encuentro esta cita impresionante de la hermana Elena de White, del libro de Sea a todas las gentes, que dice: muchos prestaban oído a sus instrucciones, muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a este nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir. Me impresiona este párrafo, pero me impresiona mucho lo que dice aquí, yo lo marqué. Multitudes seguían de lugar en lugar a este nuevo maestro. ¿Ustedes se acuerdan dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto. Claro, es muy fácil multitudes seguir a un predicador. Cuando es predicador, predica en lugares bonitos, agradables, frescos. Pero Juan el Bautista predicaba en el desierto. ¿Qué hace con que personas sigan a alguien que predica en el desierto? Que no es un lugar de hospitalidad. Ya la palabra lo dice, en el desierto. Alguna cosa extraordinaria había en este hombre que llevaba a las multitudes a que lo sigan de lugar en lugar y lo consideraban buen maestro. A tal punto que algunos decían: este hombre es tan impresionante que debe ser el Mesías. ¿Qué debe ser el Mesías? Yo quiero compartir algunas cosas sobre esta persona, fruto de mi estudio en la Biblia, pero principalmente en este capítulo que les mencioné. Y les invito a que después, con calma, lean hoy capítulo 10 de Sea a todas las gentes. No lo hagan ahora, por favor, para que no se distraigan. Yo sé que algunos ya están curiosos. Léanlo con calma, con tranquilidad. Me hizo muy bien el corazón y la mente. Y quiero compartir algunas cosas que descubrí. Primera, santidad. Juan el Bautista, hermanos, es un modelo no perfecto, pero es un modelo maduro de santidad. Juan el Bautista era santo. ¿Sabe por qué? La Biblia no dice que él era santo, pero esa es mi conclusión al leer la Biblia y al leer el capítulo de Elena de White. ¿Por qué esa es mi conclusión? Porque Juan el Bautista fue llamado para una obra especial, para una obra como mensajero de Jehová. Él debería predicar, y dice Elena de White, debería dar un nuevo pensamiento, él debería dar una nueva dirección a los pensamientos de las personas. Ese era un trabajo de invitar a las personas a que pudieran volver al camino de la santidad. Amigos, si alguien es llamado para hacer una obra de llamado espiritual, para llamar a las personas a un camino de santidad, ¿no les parece que si alguien tiene esa obra, también tiene que ser santo? Claro. Juan el Bautista era santo. Él debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios. No se puede hablar de cosas santas, no se puede servir a un Dios santo sin ser santo. Juan el Bautista era santo. Él debería ser el templo del Espíritu de Dios y las personas deberían notar a Dios no solamente en sus palabras, sino también en su vida. Ser santo, amigos, significa ser consagrado a Dios. Ser santo significa ser dedicado a Dios. Ser santo significa vivir una conducta coherente con Dios, porque Dios nos invita a todo instante a ser santos. En ese sentido, yo he descubierto que ser santo no es una consecución. Santo es un estilo de vida. Un día quiero ser santo. No, equivocado. Ese pensamiento está equivocado. Un día quiero ser santo. No, Dios nos invita a caminar en un estilo de vida de santidad todos los días. Porque si Él me llama, si Él me elige, Él me santifica. Y si Él tiene una obra, Él quiere que yo sea santo. Juan Bautista es un modelo hoy de santidad. ¿Y sabe cuál es mi pregunta? ¿Será que yo soy santo? ¿Será que tú eres santo? Otra cosa que yo he descubierto en mi lectura y mi reflexión sobre la vida de Juan Bautista: disciplina. En el tiempo de Juan Bautista, la codicia de las riquezas, el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales,
los banquetes, las borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas, enfermedades espirituales, enfermedades éticas, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad de las personas al pecado. ¿Sabe qué ocurría en el tiempo de Juan Bautista? Las personas vivían como querían. Y si alguien quisiera ser diferente, si alguien quisiera ser distinto, si alguien quisiera hacer la voluntad de Dios, necesitaba dominar sus pasiones y sus apetitos. Fue exactamente eso lo que hizo Juan el Bautista. Para una obra distinta, Juan el Bautista vivió de modo diferente. Ellen White dice, él aprendió a dominar todas sus pasiones. Él aprendió a dominar todas sus facultades. De tal manera que Juan el Bautista fue capaz de vivir en la sociedad tan diferente, de un modo tan inamovible como las rocas y montañas en el desierto. Juan el Bautista era disciplinado. ¿Qué significa eso? Significa que él tenía un carácter firme, un carácter decidido, un carácter enfocado. Nada ni nadie era capaz de distraerlo de su sagrada misión que Dios le había dado. ¿No te parece que vivimos también en tiempos muy difíciles? Muy parecidos como el tiempo de Juan el Bautista. Ustedes saben que vivimos. Por eso, amigos, hermanos, necesitamos vivir como Juan Bautista, con un carácter firme, con un carácter decidido, con un carácter enfocado, de tal manera que nuestra vida sea inamovible como las rocas y montañas del desierto. ¿Sabe cuál es mi pregunta? ¿Será que yo soy disciplinado? Y yo te pregunto, ¿será que tú eres disciplinado? Alguien disciplinado es alguien organizado, alguien metódico, alguien sistemático, alguien firme, alguien decidido y alguien enfocado. Otra cosa que he descubierto sobre Juan el Bautista, reforma. ¿Sabe que Dios llamó a Juan el Bautista para que sea un reformador? Y Dios quería que por su vida abstemia y por su ropaje sencillo, Juan el Bautista debería reprobar los excesos de su tiempo. La sociedad de Juan el Bautista era incontrolada. La sociedad de Juan el Bautista era muy desafiante para él. No era fácil vivir los sueños de Dios en la sociedad de Juan el Bautista. No era fácil. Así como no es fácil vivir hoy los principios de ser cristiano. No es fácil. Bueno, yo quería decirles, amigos, que Juan el Bautista, para vivir lo que Dios quería que él, como Dios quería que él pudiera vivir, Juan el Bautista no hizo campaña. Juan el Bautista no hizo proyecto. Él no creó un movimiento. Él no hizo carteles. Él no hizo propaganda. Él no hizo marketing. No, nada de eso. Él era la campaña. Él era el proyecto. Él era el movimiento. Él era el marketing. Su vida era su discurso. Y su discurso era su vida. Antes de predicar lo que él quería de las personas, él vivía en su vida el cambio o los cambios que él esperaba ver en las personas. Antes de decirles cómo vivir, él ya vivía como él quería que las personas pudieran vivir. Antes de predicar a la gente, él demostraba su predicación de un modo silencioso en su propia vida. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? ¿Cuándo empezó todo eso? Su vida de reformador comenzó antes de su nacimiento. En verdad comenzó con sus papás. Dios habló con sus papás y sus papás tomaron en serio ese llamado. Y desde antes del nacimiento del niño, ellos empezaron a educarse. De tal forma que en la infancia inculcaron en Juan, el pequeño Juan, el espíritu de reformador. Yo imagino a los papás de Juan diciéndole, niño, Juancito, tú tienes un trabajo diferente. Imagínate el niño de 5 años. Juancito, de esa forma no. Tú eres distinto. Dios te ha levantado para un momento especial.
Los papás ya entendían eso y enseñaron a Juan a vivir como reformador desde su primera infancia. Elena de White describe que en la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Gracias, Pastor Carlos, por el sermón que nos ha dado con los niños. Yo personalmente creo que la iglesia adventista debe seguir invirtiendo en adultos, pero es mejor si invierte en niños. Es mejor si invierte en adolescentes. Es mejor si invierte en jóvenes. Es mejor si invierte en las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones tendrán toda su vida para servir a Dios. Por eso me impresionó mucho que usted cuente la historia. Porque un adulto que teme a Dios es un excelente modelo para los niños. Si queremos una generación de reformadores, no tenemos que pensar en adultos necesariamente. Tenemos sí que pensar en niños, porque es en la niñez cuando debe adquirirse, dice Elena de White, la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Juan el Bautista era un reformador. Eso no empezó cuando era un joven o un adulto. Eso empezó cuando era un niño. Ser reformador, hermanos, significa mostrar en la vida los cambios que queremos que se produzcan en la iglesia, en la sociedad. Alguien dijo, alguien escribió, es muy fácil transformar un mundo. Difícil es empezar por uno mismo. Yo cuando voy a la iglesia, yo digo, este sermón no está bueno. Esta escuela sabática no está buena. Esta sociedad de jóvenes no está buena. Esta historia de niños no está buena. Yo soy capaz de reformar todo. Pero la mejor reforma es la que empieza en mi corazón. Si cada uno de nosotros pudiera cuidar de su propia reforma, la iglesia estaría mucho mejor. Ser reformador significa cultivar en nuestra vida personal lo que queremos ver en la vida de los demás. Y ese es un trabajo que solo Jesucristo puede hacer en nuestro corazón. Ser reformador es cargar en la propia vida el poderoso sermón de una vida regida por la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es mi pregunta? ¿Será que yo soy un reformador? ¿Y tú? ¿Eres un reformador? Otra cosa que yo he descubierto en la vida de Juan Bautista, estudio, ¿verdad? No, yo no estoy hablando de estudio porque estamos aquí en académico, no, nada que ver. Juan el Bautista tenía un discurso poderoso, nadie niega eso, porque ¿cómo uno va a escuchar a un predicador en el desierto? El tipo tiene que ser muy bueno, ¿están de acuerdo conmigo? O ustedes van a escuchar a un predicador en el desierto que dice, hermanos, estoy tan feliz en esta mañana. Mi corazón está rebosante de alegría, ¿no? Un escritor dice, si tu corazón está alegre, haz el favor de avisar eso a tu rostro. Si el corazón está alegre, haz el favor de avisar eso a tu rostro. Yo imagino a Juan el Bautista, un predicador tremendo, poderoso en la forma, en el modo de predicar, porque eso llama la atención. Pero no era solo en el modo, el contenido de Juan era poderoso. ¿Y sabe cuál era el contenido? ¿Sabe usted dónde le estudió? ¿Sabe usted qué estudió? Elena de White nos dice, ella dice que en el orden natural de las cosas, Juan el Bautista habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habrían arruinado para siempre su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología de esa época para que aprendiese a interpretar las escrituras. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios lo llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Con todo respeto a los especialistas en el texto, Juan Bautista era un teólogo sistemático. Sí, porque él sabía sobre la naturaleza y sobre el Dios de la naturaleza. Si un seminario necesitara de alguien para enseñar la doctrina de Dios, Juan el Bautista es la persona indicada. ¿Dónde aprendió eso? Juan el Bautista estudió en el desierto. Y el desierto, hermanos, es un lugar literal, pero también es un lugar simbólico, porque desierto significa aislamiento, desierto significa concentración. Y eso sí, ni siempre nos agrada, porque la sociedad de hoy, yo no sé cómo es la sociedad española,
La sociedad brasileña está demasiado preocupada en que estemos en grupo, y parece que perdemos la individualidad porque tenemos que estar en grupo. Y si de repente alguien que no anda con el grupo, esa persona está enferma. Algunas cosas le ocurre. No es posible que no tenga amigos. Mucha parte de su tiempo, este reformador tremendo llamado Juan Bautista lo pasaba en el desierto, porque el desierto era su escuela. Era en ese lugar donde él aprendió sobre la naturaleza y sobre todo sobre el Dios de la naturaleza. Y una frase tremenda de Elena White, ella dice así: Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Extraordinario. Elena White es una tremenda teóloga. Es una tremenda teóloga. Juan el Bautista encontró en el desierto su escuela y su santuario, dice Elena White. Me ha dejado pensando mucho esa frase. Juan el Bautista encontró en el desierto su escuela y su santuario. Mi conclusión es la siguiente. Su escuela para llenar la mente de cosas buenas, su cognición. Su santuario para que sobre todo, además de conocimiento o por encima de conocimiento, nuestra vida consiste en adorar a Dios. Escuela y santuario. Yo te pregunto, ¿tú tienes tu escuela? ¿Tú tienes tu santuario? La escuela significa, amigos, hermanos, que nunca debemos parar de estudiar. No importa nuestra edad. Y para estudiar, ustedes saben, no es necesario volver a la universidad. Podemos estudiar en casa, leyendo buenos libros, alimentando siempre nuestro intelecto, porque cristianismo es sinónimo de inteligencia. Y nuestra religión tiene que ser una religión inteligente. No debemos esconder nuestra vida por detrás de una pretensa espiritualidad, como si espiritualidad sea antagónica o enemiga de la inteligencia. Al contrario, hijos e hijas de Dios siempre tienen que ser inteligentes. Jóvenes fieles a Dios tienen que ser inteligentes. Y tengamos como referencia a Daniel, que era 10 veces mejor que los mejores. Pero la pregunta es la siguiente: ¿tenemos nosotros nuestra escuela y nuestro santuario? Escuela para aprender, santuario para adorar. Las cosas no deben vivir separadas. Tenemos que aprender, tenemos que adorar. Y a medida que aprendamos más, debemos adorar más. Y a medida que adoremos más, sabremos más. Juan encontró en el desierto su escuela y su santuario. Y yo te pregunto, ¿tenemos un desierto? Y yo te pregunto, ¿eres tan estudioso como Juan el Bautista? ¿Será que yo amo estudiar tanto como Juan el Bautista? Otra cosa que yo he descubierto, sociabilidad. Por lo que parece y por lo que comentamos de la vida de Juan hasta aquí, puede parecer para algunos que Juan el Bautista era un enajenado o un ermitaño, un solitario que amaba el desierto. Por favor, nada es más mentiroso que eso. Juan el Bautista, dice Elena White, no pasaba la vida en sociedad, ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. No, de vez en cuando él salía a mezclarse con las personas y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro, Juan el Bautista vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, Juan estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. ¿Sabe qué me ocurre, hermanos, leyendo esto? Que Juan el Bautista tenía una personalidad interesantísima. ¿Sabe por qué? Porque en su personalidad él mezclaba el estilo introvertido con el estilo extrovertido. Y eso es algo extraordinario porque o uno es extrovertido o es introvertido. Difícil ser las dos cosas, pero me parece que Juan era las dos cosas. Cuando necesario, él pasaba meses en el desierto solo. Y cuando necesario, él pasaba meses entre las personas observando y pensando, las personas son así. De este modo puedo alcanzarlas con el mensaje del cielo. ¿Sabe que últimamente hay un grupo que está diciendo que el ideal de Dios es que nos escondamos en el desierto, es que nos escondamos en las montañas,
Permítame reflexionar con todo cariño y respeto en lo siguiente. La vida de Juan Bautista entre el desierto y las multitudes es un tremendo tirón de orejas para un grupo que piensa que la vida cristiana se resume a vivir en las montañas y desde allí criticar a todo, a personas y acontecimientos. Preste atención a lo que escribió Elena de White sobre Juan el Bautista. Dios había indicado a Juan el Bautista que morase en el desierto a fin de mantenerlo escudado contra la influencia de los sacerdotes y rabinos. Pero, escuchen, pero la austeridad y el aislamiento de su vida no eran un ejemplo para la gente. Juan mismo no había indicado a sus oyentes que abandonasen sus deberes anteriores. Los instaba a dar evidencia de su arrepentimiento, siendo fieles a Dios en el lugar donde Dios los había llamado. Es muy fácil ir a vivir a las montañas y de allá decir, esto está equivocado, este pastor es un estúpido, esto aquí no tiene nada que ver. Es muy fácil. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos nuestro cristianismo en medio de las personas. Sobre Jesucristo, Elena de White escribió, Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino, alcanzaba el corazón de la gente, yendo entre ellas con quien desea su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de las bodas. Jesucristo con frecuencia se dirigía a las montañas, en verdad, para orar en soledad, es verdad, pero esto era apenas una preparación para su trabajo entre las personas de vida activa. La vida de Juan Bautista entre el desierto y la multitud es una tremenda inspiración. Resumiendo, la sociabilidad implica la capacidad de interactuar con las personas, estar en medio de las personas, querer estar con las personas, porque de ese modo podremos ser influencia positiva para ellas. La pregunta es, ¿será que somos sociables como Juan el Bautista? Bueno, yendo al final, porque el tiempo se nos va, ¿no, pastor? Aquí me dijeron que yo puedo predicar hasta las 3, pero la gente se va a las 2 y poco. Entonces ya voy terminando. Reverencia. Reverencia. Con espíritu alegre, aunque asombrado, Juan el Bautista buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías. Con espíritu alegre, pero asombrado. ¿Qué significa eso? Espíritu alegre, pero reverente. Amigos, vivimos en una sociedad donde todos son tratados por igual y eso es excelente. Pero ocurre que la gente piensa que Dios es igual también a nosotros. Con todo respeto le digo, Dios no es igual. Él nos trata con cariño, nos trata con amor, nos llama de hijitos, de hijitas, pero Él no es como nosotros. Él es superior, Él es soberano, Él es majestuoso, Él es Dios. Nuestra actitud debe ser como la actitud de Jacob cuando contempló la visión de Dios. ¿Qué dijo Jacob? ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él se tembló de miedo. Cuando hablamos de Dios, debe haber en nuestro corazón y en nuestra voz un sentimiento de alegría, pero también de respeto, reverencia. Dios nos habla en días comunes, pero Él no es un ser común. Él es majestuoso, Él es soberano. Por eso, queridos amigos, debemos ser simpáticos, pero no burlescos. Sonrientes, pero sin sarcasmo. Alegres, pero sin algazarra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y debemos respetar a Él y a sus cosas. Y mi pregunta es, ¿será que somos reverentes como Juan el Bautista? Penúltima cosa, Juan el Bautista tenía un discurso duro. Él tenía un discurso duro. Y eso me impresiona, que la gente iba al desierto para escuchar un discurso duro. No era para escuchar, Jesucristo te ama. Perdón, no estoy en contra de eso. Estoy diciendo, analizando el discurso de Juan Bautista. Juan Bautista no decía, Jesucristo te ama. Es gracioso contigo, Él te abraza. No vas a encontrar ese discurso en Juan Bautista. Les voy a dar un ejemplo del discurso de Juan Bautista. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Qué discurso! El tipo me lleva al desierto. No hay sillas para sentarse y me dice que yo soy raza de víboras. Claro, no vamos a salir por ahí predicando y diciendo a todo el mundo raza de víboras, por favor, ¿no? Juan el Bautista tenía un trabajo específico. Él estaba preparando el camino del Mesías. ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe por qué el mensaje de Juan Bautista era tan duro? Yo les voy a decir por qué. Porque Juan Bautista estaba preparado para despertar a la gente de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Amigos, las admonestaciones de Dios son una especie de trompeta que Dios usa para despertar conciencias que están durmiendo. Por eso, de vez en cuando, como Juan el Bautista, tenemos que amonestar. No es agradable hacer eso. No es simpático hacer eso. Pero de vez en cuando la tarea de todo hijo e hija de Dios es amonestar a aquellos que no están en el camino. Empezando por el papá y la mamá, que tienen que llamar la atención a su niño. No puede aplaudirle y sonreírse de todo lo que él hace. Hijos e hijas de Dios deben clamar desde el púlpito al predicar. Hijos e hijas de Dios deben clamar en los hogares o deben clamar al dar un estudio bíblico. A veces debemos amonestar, llamar la atención. Claro, ese no es nuestro único papel, ni siquiera el papel más importante, pero es un papel. Y mi pregunta es, ¿será que tú y yo amonestamos con cariño, con amor en los ojos? ¿O solo decimos palabras de alegría? Yo tengo un compañero que estudiamos teología juntos y él tenía un lema, un único lema. Y su lema era el siguiente, no sé si se dice así en español. Él decía así, con Jesús es solo alegría. Le dije, hermano, ¿y cómo me dice este versículo donde dice que yo no he venido a traer paz y no espada? No, con Jesús es solo alegría. ¿Y ese hermano que sufre? De vez en cuando hay que amonestar. Porque la amonestación es una especie de trompeta que Dios usa para despertar corazones que duermen. Y por eso el propio Dios de vez en cuando nos amonesta. Bueno, déjeme pasar esto para no tardar tanto y quiero terminar con esto. Humildad. Juan el Bautista adquirió reconocimiento, adquirió fama, buena reputación, pero él fue un hombre tremendamente humilde. Podría leer varios versículos sobre eso, pero voy a leer solamente Mateo 3:11. Él dice, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista sabía quién era, pero él también sabía quién no era. ¿Sabe qué? Parece que nosotros tenemos facilidad en saber quién somos, pero nos falta aprender quién no somos. Juan Bautista sabía quién era. Yo soy la voz que clama en el desierto. Él sabía quién no era. Yo no soy el Mesías. Eso se llama humildad. Dicen que la palabra humildad viene del latín humus, buena tierra para recibir la semilla. Humilde es la persona cuyo corazón está siempre preparado para recibir con alegría la semilla de la palabra de Dios. Bueno, en esta oportunidad hemos aprendido que como Juan Bautista, un cristiano debe ser santo, disciplinado, reformador, estudioso, sociable, reverente, amonestador, singular no traté, y humilde. Yo te pregunto, amigo, hermano, ¿será que logramos imaginar el efecto que una persona con esas características produce al convivir con otras personas? ¡Qué impresionante! Un cristiano andar entre las personas, pero un cristiano santo, disciplinado, reformador, estudioso, sociable, reverente, amonestador, singular, humilde.
sería un sermón que va para allá y para acá, sin necesidad de abrir la boca para hablar. El efecto será extraordinario, así como fue la vida de Juan Bautista, con la cita que leí al inicio. Muchos prestaban oído a sus instrucciones, muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a ese nuevo maestro. Yo quería terminar con esta frase que resume lo que he dicho en esta mañana. Más que solo impacto o admiración, la vida de un cristiano debe causar efecto transformador en la vida de otras personas. Que por la gracia de Dios nosotros tengamos buenos ejemplos, buenos modelos. Jesucristo, claro, es el modelo máximo. Pero hoy les presenté a Juan el Bautista, un hijo de Dios tremendo, que con sus limitaciones y a veces con su duda, es un modelo que nosotros podemos seguir. Que por la gracia de Dios, tú y yo cultivemos santidad, disciplina, reforma, estudio, sociabilidad, reverencia, amonestación y humildad. Eso es demasiado para nosotros, pero no es demasiado para Dios. Hoy mismo, Él puede empezar a trabajar y solidificar esas características, si es que tenemos la mente y el corazón abiertos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para concluir nuestra adoración esta mañana vamos a cantar las estrofas del himno 261. 261. Salvador, a ti me rindo.
Padre de amor, que moras en lo alto de los cielos y también en nuestros corazones, te damos muchas gracias, Señor, porque eres nuestro Dios poderoso que nos protege, que nos animas a seguir adelante en esta vida, sobre todo, Señor, a crecer espiritualmente. Gracias porque hemos podido estar aquí en tu casa de adoración, porque hemos podido escuchar este mensaje. Gracias por cada uno de esos personajes bíblicos, Señor, en los cuales podemos estudiar, podemos aprender, pero también crecer espiritualmente. Bendice a cada una de las familias que están aquí representadas. Bendice a esta iglesia que te quiere, que te ama, que te espera. Ayúdanos sobre todo, Señor, a estar preparados para el regreso. Que no sea una cosa puntual, un llamado puntual de un momento, sino que sea la constante necesidad de nuestra vida. Que diariamente estemos viviendo para vivir contigo en el cielo. Gracias por tu amor, bendícenos ahora y sobre todo, Señor, cuando vengas, que podamos estar todos reunidos contigo allí en el cielo para vivir la eternidad. Por Jesús lo suplicamos. Amén, Señor. Amén.